En memoria de Ariana Limayón, un ejemplo de lucha. Gracias por regalarnos tu testimonio de vida, lucha y positivismo. Revivimos la última entrevista que nos diste. Bueno, la primera vez que me detectaron cáncer yo tenía 32 años. Mi hija pequeña estaba recién nacida y la verdad que fue una sorpresa. En ese momento yo me consideraba, y todavía me considero, una persona saludable, sin vicios, deportista. O sea, estaba muy alejada del tipo de personas que dicen, bueno, este es un candidato para enfermarse, porque la verdad es que al final yo comía súper bien, la verdad es que llevaba una vida muy saludable, ¿no? Entonces, para todos, en mi familia, porque yo creo que esto es una enfermedad que afecta a la familia entera, fue muy difícil, porque realmente no sabíamos, y creo que eso le pasa a todas las personas que al final reciben un diagnóstico de cáncer, tú no sabes qué es lo que sigue. Tú no sabes en ese momento si te vas a morir, si está localizado, si está en varios lugares. O sea, simplemente al principio te dicen tienes cáncer. La verdad es que yo tengo que decir que la primera vez, a pesar de que fue muy difícil, como creo que cualquier persona que pase por cáncer, en ese momento estaba localizado en la mama derecha. Y pues me operaron, me sacaron la masa pues cancerígena, lo que eran los ganglios, y de ahí pues pasé por un tratamiento de quimioterapia y radioterapia, que más o menos duró como un año. Y yo recuerdo que en ese primer año yo siempre pensaba, y es algo que pienso actualmente, yo decía, todo está en la actitud, porque realmente si tú decides que y es una decisión, tú puedes decidir o me voy a deprimir o voy a seguir con mi vida. Entonces yo recuerdo que yo decía, yo no me quiero deprimir, yo no me quiero sentir mal si al final los doctores me están diciendo, tú puedes hacer esto, esto, esto. O sea, tú tienes un plan y esto es lo que tú tienes que seguir. Y eso fue lo que yo hice. La verdad es que sí tengo que decir que con hijas pequeñas era difícil, porque recuerdo que mi hija grande, que en ese momento tenía 6 años, yo no sabía cómo hacer para que ella me viera sin cabello. Entonces yo decía, para ella va a ser como un shock, cosa que no fue así, para que uno vea que al final los niños absorben las cosas y creo que las entienden mucho más fácil que los adultos. Ella me vio sin cabello, recuerdo que me tocó el cabello, la cabeza, me vio, me miró, me dijo, ok, ya. O sea, no fue nada complicado. Mientras uno siga su vida de lo más normal y de lo más natural, los niños lo van a tomar de la misma forma. Y de hecho, con mi hija pequeña, que hoy en día tiene 6 años, ha sido así. O sea, con ella yo nunca me preocupé si me veía con cabello o no, porque ya lo había vivido. Entonces, para ella ha sido totalmente normal. En ese primer momento, sí te digo que pues yo pasé todo ese periodo, que la quimioterapia es muy difícil, la radioterapia es muy difícil para las personas que lo han vivido, por todos los malestares que te dan, por todos los efectos secundarios que tienes, y obviamente siempre tienes ese punto de decir, oye, ¿y el cáncer será que se fue del todo? ¿Será que va a regresar? ¿Será que realmente me voy a curar del todo? Y uno siempre creo que vive con ese miedito, aunque sea en algún punto, uno lo piensa, ¿no? Entonces, pero en ese primer momento yo sí te digo que yo recuerdo que cuando yo comencé a subir cosas en mis redes, porque yo nunca quise ocultar el hecho de que yo tenía cáncer. Yo decía, esto es algo normal, esto es una enfermedad y esto fue algo que yo no busqué. Esto fue algo que me pasó y que mucha gente lo vive. Y yo comencé a subir muchas cosas y la gente me escribía para preguntarme, oye, ¿qué hago con tal cosa? Tengo a tal familiar que está deprimido, tengo a tal familiar que se siente mal, tú puedes hablar con esa persona, tú puedes llamarlo. Gente que yo no conocía. Entonces, yo al principio sentía como que, wow, o sea, siento que ese no es algo que me corresponde, pero después pensé, en verdad lo puedo hacer. No me cuesta nada agarrar el teléfono y llamar a alguien o hasta visitar a alguien y decirle, hey, no tienes por qué deprimirte. Al final, el destino es incierto para todos y definitivamente tú no sabes lo que va a pasar mañana. Entonces, ¿por qué te vas a preocupar por un diagnóstico de cáncer que te han dicho que puedes hacer un tratamiento? Puede ser que tu tratamiento funcione, puede ser que no, pero eso es estar ansioso y pensar mucho en el futuro. Entonces, a mí me sirvió mucho en ese momento poder llevar un mensaje y ayudar a tantas personas
y que durante pues, los 5 años que siguieron hasta el día de hoy fue lo que hice y siento que eso fue algo que de alguna u otra forma pues ayudó a tanta gente, ¿no? Lo que pasa, y lo tengo que decir también en la actualidad, o sea, el cáncer es un pedazo de toda tu vida. O sea, tú tienes una vida que, por lo menos en mi caso, está mi trabajo, mi familia, mis hijas, mis amigos, o sea, yo tengo toda una vida y dentro de esa vida entonces hay una cosa que se llama cáncer y que es un pedacito de la vida. Yo creo que lastimosamente hay personas que vuelven el cáncer todo en su vida y entonces ahí es cuando vienen los problemas porque sientes que todo lo que tú haces tiene que ver con tu enfermedad, cuando no es así. Realmente al final tú sales a la calle y no es que tú vas a tener un cartel que diga yo tengo cáncer, la gente no lo va a saber, al menos que realmente tú quieras que sea así y tú quieras que tu vida gire en torno a eso. Por supuesto que para mí en ese momento fue un stop en muchos sentidos. Primero, y lo tengo que decir, y esta parte para mí es muy importante, la parte religiosa, y yo siempre cuento esta historia porque mi abuela era súper religiosa y me acuerdo que me llevaba a la iglesia todos los días. Nosotros íbamos a la iglesia todos los días desde que yo tenía 5 años. Yo sabía todas las oraciones, yo rezaba con ella, rezaba en las mañanas, rezaba al mediodía, rezaba en las noches. Y en algún momento de mi vida, y lo seguía haciendo, yo era adolescente y aún así yo me acostaba a dormir, yo daba gracias, yo rezaba, pero en algún momento de mi vida lo dejé de hacer. Y cuando llega el cáncer por primera vez, yo recuerdo que un día yo dije, espérate, yo necesito pegarme más a Dios, pero ¿cuándo fue que yo dejé de rezar o cuándo fue que yo me alejé de Dios? Porque eso pasó. Entonces yo sentía como que, ok, me jalaron las orejas y me dijeron, hey, para un poco, porque sí es verdad, tienes una vida, y yo en ese momento estaba metida en tantas cosas que a veces no tenía tiempo para nada. Es más, te lo puedo decir, hasta para mis hijas a veces era difícil compartir con ellas. Entonces eso fue como un alto también en mi vida, para decir vamos a agarrarnos las cosas con calma y por supuesto vamos a pasar más tiempo con la familia. Y eso, familia no solamente incluía mis hijas y mi esposo en ese momento, sino mis papás, mi hermano, o sea, gente que realmente pues estaba alrededor mío y que al final eran importantes en mi vida. Estaba viviendo en Colón, recuerdo que viajaba a Panamá, la quimioterapia eran cada 2 semanas, así que yo cada 2 semanas venía a Panamá, me manejaba un chofer en ese momento, entonces él me esperaba y de ahí entonces regresaba a Colón. Pero hay algo importante, y esto es algo que yo siempre trato de decírselo a las personas. Mi quimioterapia se dividió en 2, una le dicen la roja y otra que le dicen la blanca. La blanca es la que no te tumba el cabello y es un poco más suave, y la roja es la que te tumba el cabello y es la que te causa efectos secundarios. Yo aún así, yo siempre traté de llevar mi vida. Yo decía, bueno, salgo de quimioterapia, si tengo que trabajar, voy a trabajar, si tengo que hacer algo social, voy a hacerlo, si tengo que ir a comprar algo. O sea, yo trataba de no decir, dije, bueno, salí de la quimioterapia y me voy a tirar en una cama. Yo sé que eso es súper difícil y yo pasaba exactamente los mismos síntomas que cualquier persona. Yo tenía náuseas muchísimas, que recuerdo que en ese entonces me tenían que poner medicina por vena para controlarme las náuseas porque la doctora no quería que yo vomitara porque estaba muy delgada, igual que ahora. Entonces, tenía llagas en la boca, en los pies, tenía mucho dolor. Yo sí recuerdo que siempre después de como 3 días después de la quimioterapia, me daba mucho dolor en los huesos, pero ese día sí me tocaba quedarme en cama porque me era imposible pararme. Era un dolor en los huesos, pero en los brazos, en las piernas, que yo siempre comparo como rompehueso con dengue, una cosa terrible, y yo decía, yo no le deseo este dolor a nadie. Por supuesto que ha sido un dolor que he tenido que vivir después, desafortunadamente, pero sí pasé por muchos momentos difíciles, pero ya te digo, yo siempre, mi mente era lo que se mantenía fuerte, a pesar de que mi cuerpo estaba golpeado. Yo decía, mi mente tiene que decir, y lo pensaba, realmente yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Mis hijas tienen clases, mis hijas tienen ballet. Yo recuerdo que todavía mis hijas siguen en ballet. Nunca las saqué y yo decía, mis hijas tienen ballet, tienen que ir a ballet, tengo que hacer tales tareas, tengo que hacer tal cosa. O sea, seguir una vida lo más normal posible dentro del cáncer. Yo siempre lo he dicho que el tema del cáncer es un tema que se divide en etapas. La primera etapa es la rabia. Justamente lo que acabas de decir, ese por qué. Después viene la negación,
uno dice no quiero, no quiero hacer nada, no quiero salir, no quiero ver gente, y sigues con la rabia, porque la rabia continúa, y sigues diciendo, ¿por qué yo? ¿Por qué no ese? Tengo que poner el ejemplo, ese que fuma, ese que sale a tomar todos los días, ese que come súper mal, yo me cuido, porque eso nos ha pasado a muchísimas personas que somos o nos consideramos personas saludables. Pero después que tú pasas ese periodo de rabia, de negación, entonces tienes que pasar a la tercera etapa, que es decir, ok, entonces ahora, ¿qué me toca hacer? Independientemente de cuál sea tu diagnóstico. Porque digo, puede ser que haya diagnósticos que te digan, mira, tienes que hacer este tratamiento. Nada te garantiza que ese tratamiento al final te va a curar, porque tú no sabes si te vas a curar. Pero lo que sí es que tú tienes que vivir esas etapas, la rabia, la negación, y pasar a la tercera etapa. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y de igual forma transmitírselo a tu familia, porque el problema es que también la familia influye, porque hay parte de tu familia que se queda también en esa rabia, en esa negación, y eso obviamente también te transmite a ti ese sentimiento. Entonces, yo sí te lo digo que es muy difícil a veces cambiarle ese chip a las personas y decirle a las personas, hey, ya, no te sigas lamentando. Y te lo digo porque conozco gente, he visto gente, he escuchado de gente que se quedan ahí y que dicen, no quiero salir de mi casa, no quiero ver a nadie, me voy a morir, ya esto es el final, ya no quiero saber. Y lastimosamente al final se mueren, porque nunca pasaron a la siguiente etapa donde decían, bueno, tú sabes que yo voy a hacer mis tratamientos, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Como te lo dije al principio, nosotros no tenemos, el futuro es incierto para todos. O sea, el futuro no lo tenemos comprado. Entonces, tú no sabes si haciendo ese tratamiento, tu vida se va a extender 20, 25, 30 años y nunca te moriste de cáncer. Al final te moriste de viejo. Pero yo sí creo que la gente al final tiene que entender de que esto es algo que le puede pasar a cualquiera, es una lotería. Y quedarse ahí lamentándose, ya fuera cáncer o cualquier otra enfermedad, no te va a solucionar ni te va a ayudar en nada. Ya regresamos con este testimonio de vida, lucha y positivismo. Estamos de vuelta con Ariana Limayón, un testimonio de vida, lucha y positivismo. Bueno, yo tengo que decir que cuando yo cumplí 2 años de haber sido diagnosticada, me mandan a hacerme el PET scan, que pues es el examen que te hacen en todo el cuerpo, que es como un CAT, para saber pues si hay cáncer en alguna parte del cuerpo. El primer año la doctora no consideró que era necesario, a pesar de que ella me veía cada 3 meses. Me chequeaban, me mandaba a hacer exámenes, todo bien. Al segundo año me hago el PET scan, me acuerdo que me lo hice fuera de Panamá, y te voy a decir que era un nerviosismo, porque al final yo fui con el que era mi esposo en ese momento y fui con mis papás. Entonces, era la primera vez que nosotros viajábamos, ¿sabes? No tú viajas para pasear, pero cuando tú viajas por un tema médico es tan diferente porque tú estás en un estrés, sí, sales a comer, sí, de repente dices, bueno, sí, vamos a hacer tal cosa, pero no estás como con ese humor de poder hacer cosas divertidas porque te sientes mal, porque no sabes, ¿no? Entonces, bueno, pasó el segundo año y mi PET scan salió súper bien, pasó el tercer año súper bien, llegamos a pandemia, pasó cuarto año, perdón, y súper bien, y en pandemia yo cumplo los 5 años. Entonces, yo tenía programado ir en marzo a hacerme el PET scan y no pude ir porque obviamente cerraron el país, etcétera. Pero yo en Panamá igual me chequeaba, porque que no era un PET scan, porque de hecho tampoco los estaban haciendo. Bueno, en pandemia cerraron todo, era muy complicado hasta verse con un médico, etcétera. Y yo recuerdo que yo de todos modos igual me hice mis varios exámenes de sangre, que son los exámenes que uno se hace. Fui donde mi ginecóloga también, porque de todos modos, bueno, ellos se encargan de chequearte todo el cuerpo. Hablaba con la oncóloga también, súper bien, y yo te voy a decir que para mí también la pandemia fue un alto, porque tú sabes, yo he estado metida en tantas cosas, haciendo tantas cosas a la vez,
Así que yo decía, bueno, este es mi momento como para descansar porque tengo años que no sé lo que es tomarme un descanso o unas vacaciones, ¿no? Entonces, un día, que eso fue en el 2021, yo me estaba bañando y me pasó muy similar a la primera vez. Me sentí un bulto en la mama izquierda. Y yo recuerdo que yo me siento el bulto y lo primero que yo pensé fue, no puede ser de nuevo. O sea, fue mi primer pensamiento, pero, y esto es muy importante, a pesar de mi negación, porque era una negación, lo primero que yo hice cuando salí del baño fue agarrar el teléfono, llamar y hacer una cita para hacerme una mamografía en ultrasonido. O sea, fue lo primero que hice. O sea, yo decía, de nada me sirve negarme, de nada me sirve pensar de que no es nada o que no quiero saber lo que es. No, yo sí quiero saber lo que es ya. Entonces yo hice la cita de una vez, me acuerdo que fue al día siguiente la cita, fue súper rápido. Y bueno, llegué, me chequearon, uno sabe ya, yo creo que ya uno cuando ha pasado por tantos médicos o enfermeras o auxiliares, uno ya conoce. Y yo recuerdo que yo la miraba a la muchacha, miraba la imagen y decía, aquí hay algo que no está bien. Esperé al radiólogo, que siempre viene primero alguien como un auxiliar y después viene el radiólogo y te dice, y recuerdo que me dijo, creo que te dejas hacer una biopsia. Cosa que no me habían dicho la primera vez, porque la primera vez me dijeron, no es nada, es una bolita, puede ser de grasa, puede ser de leche, porque estás amamantando. Esta vez el radiólogo sí me dijo, tienes que hacerte una biopsia. Yo no le había dicho en ese momento a nadie que yo me iba a hacer en un examen porque yo no quería alterar a nadie hasta no estar segura. Y recuerdo que llamé a mi papá. La verdad es que yo siempre llamo a mi papá, tengo que decirlo. Mi mamá es un poco más expresiva. Mi papá es un poco más calmado. Entonces llamé a mi papá y le dije, mira, papi, pasó esto. Y mi papá me dijo, espérate un momento, voy a llamar al cirujano, que había sido mi cirujano durante todos esos años y que de hecho había sido el que me había operado, que es era el doctor Rolando de la Guardia, que en paz descanse, que murió hace unos meses. Y mi papá lo llama, y mi papá me llama a los 2 minutos y me dice el doctor de la Guardia que vayas ya para su consultorio. Y eran como las 6 y tanto de la tarde. Y yo le digo, ok, me fui para allá, me chequea y me dice, bueno, Ariana, tengo que decirte que es cáncer. Entonces me acuerdo que, y te lo digo, o sea, me dijo es cáncer, y yo te lo voy a decir que no es, yo no sé si es que a mí me criaron así, o si yo a través de mi vida me fui desarrollando de esa forma, pero yo siempre veo lo positivo dentro de lo negativo. O sea, yo toda mi vida he sido así. Entonces cuando el doctor me dice es cáncer, y yo le digo, ok, bueno, ¿esto es qué podemos hacer? Entonces me dice, bueno, tienes un bulto bastante grande dentro de la mama, así que yo creo que hay que hacer una mastectomía, que era la remoción completa de la mama. Entonces yo recuerdo que en ese momento yo dije, bueno, me hacen una mastectomía, pero después yo me puedo poner una prótesis, sí, eso no es problema. O sea, en vez de concentrarme en el hecho que me está diciendo, tienes cáncer, te vamos a quitar la mama, yo en mi mente pensaba que bueno, no importa, esto se soluciona, esto lo podemos solucionar, no hay ningún problema. Entonces ya me dijo eso y yo dije, ok, bueno, tengo que hablar con mi papá, tengo que hablar con mi mamá. Yo sabía que para mi mamá eso iba a ser una noticia terrible, pero te lo digo que me lo tomé con calma. Dije, bueno, tengo cáncer, ya, no puedo hacer nada, ya yo sé cómo es, tengo que hacer tratamiento y bueno, ya, tengo que hablar con mi oncóloga. O sea, te lo juro que ese fue mi único pensamiento. Llamé a la oncóloga, le dije lo que estaba pasando y ella, como ya trabajaba con el cirujano, así que entre ellos hablaron y pues ella sí me dijo, mira, hay que programar para hacerte el PET scan. A todo esto ya yo había programado para hacerme el PET scan en Miami, ya yo había comprado los boletos, ya yo había hablado con la gente de Miami y la doctora me dice, tú no puedes viajar por el COVID porque tú tienes cáncer en este momento y si a ti te da COVID, o sea, tú no puedes empezar tratamiento. Si nosotros necesitamos empezar tratamiento, tú tienes que estar en aislamiento 15 días, más otros 15 días por no sé qué. Vamos a estar perdiendo tiempo y nosotros no podemos perder tiempo. Cuando es cáncer, hay que atacarlo de una vez. Así que tú no puedes viajar.
Entonces yo recuerdo que yo le decía, sí, pero ya tengo todo, bueno, cancela todo. Entonces me acuerdo que me tocó poner en pausa los boletos, llamé al lugar, al centro donde me iban a hacer el PET scan, mira, no puedo viajar, así que lo hice en Panamá. Esta parte es una parte muy impresionante para mí, lo siguiente que te voy a relatar, porque hasta ese momento yo estaba lo más positiva posible y de hecho ya le había comunicado a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. No sé si ya lo había abiertamente dicho, pero ya yo estaba centrada en que tenía cáncer y que tenía que empezar tratamiento. Me hacen el PET scan, como me han hecho todos los anteriores, donde siempre salía bien. Así que uno se queda con esa idea en la cabeza, ¿no? Y yo recuerdo que estoy llegando a mi casa y me estaciono, nunca se me va a olvidar, me estaciono y miro el teléfono y me está llamando la oncóloga. Contesto y la oncóloga me dice, Ariana, el PET scan salió más mal de lo que yo hubiera esperado. Y yo recuerdo esas palabras y fue como que, wow, o sea, no es que solamente tengo cáncer, sino que es muy malo. Entonces en mi mente yo decía, ¿qué tan malo puede ser? Aquí sí ya no hay una parte positiva para sacar de lo malo, porque no la había. Entonces ella comienza a hablar y comienza a decirme, el cáncer está en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar. Y yo solamente escuchaba que me seguía diciendo. Y yo recuerdo que yo comencé a llorar, o sea, a mí se me salían las lágrimas. Y yo decía, ¿cómo pasó eso? Justamente la etapa de la rabia. Y junto con la etapa de la negación, porque yo decía, yo me chequeo todos los años, estoy súper pendiente de mis exámenes, yo no me descuido, ¿sabes? Yo estoy como que tan al pie del cañón, como se dice, con el tema de la enfermedad, porque siempre he sabido que el cáncer puede regresar. ¿Cómo en menos de 6 meses me pasó esto? Y yo se lo decía a la doctora cuando ella hablaba conmigo por teléfono y ella me decía, Ariana, esas son cosas que pasan. Y yo le decía, pero ¿cómo puede pasar eso? O sea, ¿cómo en menos de 6 meses usted me está diciendo, y que te lo digo, o sea, yo tenía no solamente el cáncer en la mama, estaba en la base del cuello, en toda la base del cuello, en la clavícula, en la parte de abajo del brazo, en un montón de ganglios de aquí, que no me sé los nombres, en los 2 fémur, en la cadera, en una parte del esternón. O sea, estaba en muchas partes. Entonces, o sea, cuando ella seguía diciendo, y digo, obviamente, nombres que yo ni sabía qué eran, porque al final tú sabes que te van diciendo nombres o palabras médicas que uno no entiende. Entonces ya a mí realmente no me interesaba saber más términos médicos. O sea, yo recuerdo que yo le pregunté, ok, bueno, ¿qué tengo que hacer? A pesar de que estaba en shock, porque te digo que estaba en shock, estaba llorando y estaba en esa etapa de negación y rabia, yo sí le dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nunca pregunté, como en la primera vez yo sí pregunté, ¿me voy a morir? Yo esta vez nunca pregunté eso. Yo le dije, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces ella me dice, mira, tenemos que empezar tratamiento ya. Vamos a empezar con esto, tienes que hacerte tantos exámenes, tienes que hacerte igual resonancia, me tenía que hacer resonancia de la cabeza, de todos modos, porque querían ver si en la cabeza, en el PET scan no se veía tan claro el tema de la cabeza, entonces querían ver si en la cabeza había algo, no había nada, gracias a Dios. Si en los órganos blandos había algo, no había nada. O sea, que me tuvieron que hacer de todos modos resonancia de todo lo que era la parte baja para ver hígado, riñones, páncreas, etcétera, que no hubiera nada. Y pues no había nada. O sea, que para mí, dentro de todo, increíblemente, que eso es otro pedazo, ¿no? Porque eso fue paso a paso. Pero cuando llegué a ese momento, yo decía, bueno, no tengo cáncer en la cabeza, así que eso es buenísimo. O sea, y te voy a decir que mis papás y yo fue algo que celebramos. O sea, realmente fue como que súper bien. Y después cuando salió la parte de abajo, también, o sea, no está comprometido el páncreas, ni el hígado, ni los pulmones, ni los riñones, súper bien. O
sea, a pesar de que sabíamos que tenía un cáncer metastásico y que estaba pues en muchos lugares, pero que realmente no estaba en lugares, por decirlo, entre comillas, tan críticos como para decir te vas a morir ya. Después que pasé porque te digo que yo siento que he vivido en 5 meses o en 6 meses desde que me diagnosticaron, siento que he vivido años, porque he hecho tantas cosas y he pasado por tantas cosas. Después que me diagnostican que estaba en todos estos lugares, yo empecé con una quimioterapia que pues funcionó por un tiempo y luego no funcionó. Nos cambiamos a otra quimioterapia que también funcionó por un tiempo y después no funcionó. Y así nos fuimos a la tercera, que tampoco funcionó. Y yo te digo que, tengo que decirlo de nuevo, o sea, lejos de deprimirme, era como que, ok, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Sigue otra, ok, vamos a probar con la otra, que es la que estoy haciendo ahora y que me ha ido súper bien. La verdad es que nosotros nos dábamos cuenta de que no estaban funcionando por los ganglios de aquí, porque siempre volvían a crecer. Entonces, cuando volvían a crecer, ya tú sabías que era que el tratamiento no estaba funcionando y los ganglios han desaparecido actualmente y mis niveles de sangre están bien con respecto al cáncer, ¿no? Lo que ha pasado, o lo que me pasó a mí durante los últimos 2 meses, que ha sido una serie de eventos desafortunados, como digo yo, es que dentro de todo esto que yo estuve viviendo, bueno, tengo que contar una parte. En junio me voy de viaje. Finalmente, como ya me sentía bien y estaba en tratamiento, y el tratamiento en ese momento estaba funcionando, mi mamá y yo decidimos irnos de viaje unos días a Miami. Y cuando venimos de regreso, yo le digo a mi mamá, me duele mucho la espalda, creo que no puedo ni caminar del dolor. Y recuerdo que pedimos en el counter una silla de ruedas, que te lo voy a decir, a mí hasta me daba pena, porque yo decía, o sea, yo soy una mujer que si tú me ves, me veía relativamente saludable, solamente que no tenía cabello, pero tenía mi turbante, siempre maquillada. Y yo le digo a la muchacha, mira, ¿sabes qué? Necesito una silla de ruedas porque realmente me duele mucho la espalda. Bueno, me llevan a la silla de ruedas, tú sabes que te pasan por el control súper rápido, no tienes que hacer fila, mi mamá iba conmigo, y te digo, hasta me sentía culpable, porque yo decía, sí me duele, sé que no puedo caminar esa distancia, pero bueno, estoy de viaje. Cuando llegué a Panamá pedí también la silla, ya la había pedido desde antes, porque sentía que no podía caminar. Y al día siguiente, ese día tenía el dolor, recuerdo que me subí al avión y me tuve que tomar una pastilla para el dolor porque no aguantaba el dolor. Pero llegué a Panamá bien. El lunes estuve bien. El martes me agarró un dolor horrible, pero que te voy a decir que no sé con qué compararlo, pero un dolor horrible, no aguantaba la espalda, me tuvieron que llevar a urgencias. En urgencias me pusieron algo para el dolor, etcétera. Hablo con la doctora y le digo, mira, me pasó esto. Y me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerte una resonancia mañana de la columna, o sea, el miércoles. Me hacen la resonancia de la columna y resulta ser que tenía cáncer en la columna, pero nadie se había dado cuenta. Entonces era en todas las vértebras lumbares y sacra, o sea, toda la parte de abajo de la columna, y tenía 2 fracturas. Y esa era la razón por la cual tenía tanto dolor, había estado caminando, o sea, había estado haciendo lo que hace una persona normal, manejando, pero con 2 fracturas en la columna. Entonces, era algo que cuando me presionaba, yo no sé mucho de medicina, pero parece ser que era cuando presionaba, no sé si era la médula o algo, era que me agarraba el dolor pero tú imagínate tener algo fracturado dentro de tu cuerpo y estar llevando una vida normal. Entonces, cuando me dicen que tengo cáncer en otra parte del cuerpo, fue como que, ok, ¿dónde más tengo cáncer? Entonces, hice exactamente lo mismo. Ok, ¿qué tengo que hacer? No tienes que hacer radioterapia. Ok, ¿dónde tengo que ir? Tienes que ir a tal lugar. Fui al lugar, me dijeron, hablé con el médico me dijo, mira, al final lo que tienes que hacer es tal cosa, tal cosa, tal cosa, vamos a hacer radioterapia por 15 días. Ok, ¿usted cree que si me hace la radioterapia por 15 días, yo voy a estar mejor? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Ok, vamos a hacerlo. Pero ¿qué pasa? Mientras yo empezaba la radioterapia, la columna me seguía molestando, me seguía doliendo, hasta que obviamente después que me hacen la resonancia, a los 2 días de nuevo me agarra el dolor. Hasta ese momento yo no sabía que tenía la fractura, nadie lo sabía.
me agarra el dolor de nuevo, me lleva a una urgencia. Mi mamá, en ese proceso me tuvieron que llevar a urgencia como 2 o 3 veces. Y pasa de que esa noche, que creo que fue un viernes o un sábado, yo estaba durmiendo, yo me mudé a la casa de mis papás, porque realmente pues yo viviendo en Colón para mí era muy difícil hacer un tratamiento, así que me mudo a la casa de mis papás y me ponen a dormir en el cuarto, que era el cuarto de mi hermano chiquito cuando él no podía dormir solo, o sea que yo duermo directamente pegado al cuarto de mis papás y tengo que pasar por el cuarto de ellos para ir a mi cuarto, ¿no? Entonces yo estoy acostada y me empieza este dolor tan horrible y yo recuerdo que yo acostada y yo comienzo a llamar a mi papá y le comienzo a decir, papi, 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 me siento mal, me duele, me duele, me duele. Y mi papá, recuerdo que corrió, mi mamá también, los dos. Y ya te digo que para mis papás ha sido algo que ellos han vivido cada experiencia conmigo. Mi papá me cargó entre los dos. Mis hijas estaban en la casa y era fin de semana, entonces no había nana. Estaba la nana de mi abuelo, porque mi abuelo ese fin de semana se estaba quedando con nosotros, entonces estaba la nana de mi abuelo nada más. Entonces, mi papá, los dos como que tenemos que ir al hospital, porque digo, entre los dos tenían que llevarme. Y yo recuerdo que llamé a mi hermano, le escribí fue a la novia de mi hermano y le digo, necesito que se vengan a la casa porque mis papás se tienen que ir conmigo al hospital. Entonces se van los dos para la casa a quedarse con mis hijas, mis papás me llevan al hospital y en el hospital cuando llega el neurólogo, el neurocirujano, me hacen otra resonancia, etcétera, y pues ahí el diagnóstico era que pues tenía estas fracturas y que obviamente pues iba a seguir con mucho dolor. Entonces lo que hicieron fue que me hicieron un bloqueo para poder controlar el dolor y que yo al final pudiera siquiera caminar. Porque entonces me hacen el bloqueo y recuerdo que cuando me despierto, el doctor sí me había dicho, puede ser que no tengas mucha movilidad. Entonces me despierto y el pie derecho entonces no lo puedo mover. Entonces estoy como, ok, ya tengo cáncer, ya me ha pasado todo esto, me encontraron cáncer en tal lugar, en tal lugar, tal lugar, y ahora nada más falta que me digan que no puedo caminar. O sea, aquí, entonces, ¿sabes? Tú vas reduciendo, creo que tu positivismo, porque llega un momento donde comienzas a sufrir tanto que dices, no quiero sufrir tanto. Entonces, y ahí no paraba todo. O sea, esto es solamente un pedacito de todo lo que me ha pasado. Entonces, el doctor me dice, no te preocupes, vas a recuperar la movilidad. Y así mismo fue. Como al día siguiente ya podía mover la pierna, podía caminar ayudándome. Estuve más o menos como una semana en eso, de que caminaba más o menos, hasta que empecé mi radioterapia. Y así pues estuve por 15 días en radioterapia y quimioterapia al mismo tiempo, que son cosas que no se hacen. O sea, realmente primero se empieza la quimio y después se hace la radio. Pero por la urgencia de las lesiones, pues me lo tuvieron que hacer junto y eso fue algo muy desafortunado que te seguiré contando. Es muy difícil pasar por esto. Como yo le decía, es muy difícil vivir dejando de vivir. Porque lastimosamente hay una realidad y es que yo tengo una enfermedad que no sé si me voy a curar y no te lo digo como algo negativo, te lo digo porque ese es mi diagnóstico. O sea, mi diagnóstico es que tu cáncer no sabemos si se va a ir, posiblemente sí se va a controlar, pero posiblemente nunca se va a ir. O sea, que yo voy a seguir estando en tratamiento indefinidamente. Entonces, cuando a ti te dicen esto, tú dices, es que yo tengo que seguir viviendo, porque al final, como lo conversábamos, el cáncer es solamente un pedacito de tu vida. En mi caso, yo soy mamá de 2 niñas, trabajo como arquitecta, soy política y soy una política activa, tengo mi familia y cuando me refiero a mi familia me refiero a mis papás, a mi hermano, tengo tíos, hermanas, etcétera. Aparte de eso, tengo amigos. Entonces, ¿cómo tú haces para reducir toda tu vida a solamente el hecho de que tienes cáncer? No lo puedes hacer. Entonces, yo te lo digo que los últimos 2 meses de mi vida fueron muy duros y realmente pasé por momentos muy difíciles y no era por el cáncer, sino por
cosas que me fueron pasando justamente después del tema de la columna, vino un tema de las piernas, que no podía caminar, que estuve con mucho dolor, que estuve como una semana en cama. Después vino el tema de las náuseas, que también no me dejaban y la verdad es que me tenían en cama, no podía comer y no podía ni siquiera tomar agua, entonces me tenían que dar todo por intravenosa porque bajé mucho de peso. De hecho, ahorita creo que estoy pesando menos de 100 libras y cosa que es algo que no es bueno, aunque ya comencé a comer de nuevo. Después de eso, entonces paso por un tema que me entra una bacteria a la sangre. Eso fue lo más crítico de lo que he pasado en los últimos 2 meses. Me dio una infección que entró por el catéter que tenía aquí y se me fue una bacteria a la sangre y comencé con fiebre y fiebre y fiebre y estuve 7 días con fiebre hasta que me hicieron un cultivo y se dieron cuenta que estaba esta bacteria que no sé qué porcentaje estaba de avanzado en la sangre que se podía ir a la cabeza o al corazón. Entonces al final era como yo te lo comento, o sea, al final podía ser que me iba a morir y ni siquiera iba a ser de cáncer, sino de algo que simplemente no tenía nada que ver y que era por una infección que había agarrado y que sí, claro, tenía que ver por el tema de intravenosa porque de alguna u otra forma ya había sido en el hospital o en la casa, pues se había dado. Entonces a mí me hospitalizan y yo te voy a decir algo y es respondiéndote lo que me acabas de preguntar. Cuando a mí me hospitalizan por 8 días, yo pasé tanto dolor. Primero el tema de las piernas, y yo te digo que yo he sido deportista toda mi vida, me he quebrado no sé cuántas veces, me he roto un montón de veces, o sea que durante toda mi vida pasé mucho tiempo en el hospital siendo deportista, así que realmente sabía lo que era aguantar dolor. Y llegó un momento donde yo estaba pasando por tanto dolor en este tiempo, en estos 2 meses, que tengo que decirlo, que justamente cuando yo estaba en el hospital, que tenía mucha ansiedad, yo recuerdo que yo no quería dormir. Y yo no quería dormir porque yo decía, ¿será que no me voy a despertar? Y no tenía nada que ver con el cáncer. Era por lo que estaba pasando en ese momento y tenía tanto dolor. Tenía dolor en las piernas, tenía dolor en los brazos, tenía dolor en la espalda, que en ese momento yo entendí, y lo tengo que decir, cuando hay gente que dice, me rindo, ya, no quiero seguir sufriendo. No quiero seguir pasando por esto. O sea, no quiero porque realmente es demasiado doloroso. Y no fue que yo me rendí, porque te lo digo que no. Mi mente, como te lo digo, siempre estuvo fuerte. Yo siempre mantuve la mente fuerte, pero mi cuerpo estaba muy débil. Y yo recuerdo que esa era mi ansiedad. Yo decía, mi mente está fuerte, pero mi cuerpo no. Y yo lo sabía. Y yo estaba tan clara de eso que yo decía, yo no me quiero dormir porque yo no sé si mi cuerpo va a aguantar a despertarse mañana. Entonces, cuando yo salgo del hospital y ya me comienzo a sentir mejor y de hecho comienzo a comer, que ahí es cuando tú sabes, cuando tú te sientes bien. Tú sabes, cuando uno está enfermo, uno no quiere comer. Yo creo que si acaso sopa o algo, uno no quiere comer. Pero cuando yo salgo del hospital, que ya terminé con los antibióticos que me estaban dando y de repente un día dije, tengo hambre, quiero comer. Y comencé así, y de repente comencé a caminar, ya no me dolían las piernas, ya no me dolía la espalda, o sea, pero fue una recuperación muy rápida, o sea, fue una cosa que fue muy rápido, y claro, mis papás igual tenían miedo, yo tenía miedo, no puedes manejar, no manejes, cógelo con calma, etc. Y de repente estuve como 2 semanas así, hasta que un día le dije a mi mamá, mami, yo no puedo dejar de vivir. O sea, por más de que, sí es cierto, me tengo que cuidar, tengo las defensas bajas, mi hemoglobina está en el piso, o sea, tengo muchas cosas que están en mi contra. Al final, yo no me puedo quedar encerrada en la casa. O sea, yo tengo que seguir viviendo mi vida y seguir haciendo exactamente lo que había hecho antes y de hecho hasta ser un ejemplo para mis hijas. Entonces, y en ese momento tenía proyectos andando de arquitectura. Y yo recuerdo que, y no te lo digo, yo estaba en el hospital y yo en el hospital era escribiéndole a la gente, a los obreros tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Con el tema del INCAE, yo había me había metido en este curso que era pagado, que era de Women Lead, que justamente era un tema de mujeres líderes en Latinoamérica. Y yo me acuerdo que yo había visto el curso, me había llamado la atención y yo estaba en alguno de mis tratamientos
fallidos de quimioterapia, pero en ese momento me sentía bien. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Mira, me gusta el tema de la mujer, lo voy a pagar. Y esas 7 semanas que duró fue cuando pasó todo esto que yo te estoy contando, y yo recuerdo que el último trabajo que tenía que entregar, yo estaba prendida en fiebre y yo estaba a punto de escribirles y decirles, mira, sabes que no lo voy a poder hacer, yo no voy a poder lograrlo. Y yo recuerdo que ese día, un domingo, yo me paré y le dije a mi papá, tú sabes que yo esto lo voy a hacer. Y me acuerdo que hice ese trabajo de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y cuando lo terminé, hice send, me acosté en la cama y dije, no puedo con mi vida, la verdad es que no puedo, me siento súper mal, pero lo terminé. Y bueno, y de hecho empecé un curso de italiano también. Yo no, o sea, a lo que voy es que yo tengo tantos planes, porque yo te lo digo así, yo no sé, yo le preguntaba en estos días a una amiga mía y yo le decía, ¿tú crees que yo me voy a morir? Y ella me dice, jamás he pensado eso. Y yo le digo, me estás diciendo mentiras, yo sé que lo has pensado. Y me dice, yo no lo he pensado, pero muchos de nuestros amigos y nuestras amigas sí. Y yo le digo, yo nunca he pensado que yo me voy a morir. O sea, yo sigo haciendo mis planes y yo tengo un montón de planes. Y le digo, o sea, al final yo quiero viajar con mis hijas, yo quiero ir a esquiar con mis hijas, que es un plan que tengo hace un montón de tiempo. Mi mamá el año pasado quería ir a ver a Isabel Pantoja y de hecho me acuerdo que habíamos hecho el plan para ir a Chile y no pudimos. Y hace poco mi mamá me dice, en mayo va Isabel Pantoja para Chile, así que vamos para Chile. ¿Sabes? O sea, nosotros, y hablo de nosotros porque mis papás igual, o sea, seguimos haciendo planes y dentro de mis planes no está morirme. Entonces, por más de que haya personas de que puede ser que lo consideren, porque sí, tengo que decir que mi diagnóstico quizás no es lo más alentador, pero sigo pensando que mucho de lo que uno hace o vive o sobrevive está en la actitud. Entonces, yo te lo digo, o sea, al final yo voy a seguir yendo a un juego de fútbol que me encanta. Fui a la protesta que hubo, y es verdad, fui un ratito al final porque, sí, mis piernas todavía no aguantan estar mucho tiempo paradas, ni mi espalda tampoco, pero sí siento que al final uno tiene que seguir con su vida y como te lo dije, el cáncer es solamente un pedacito dentro de toda la vida de una persona. En memoria de Ariana Limayón, un testimonio de vida, lucha y positivismo.